La palabra del Señor tiene que ver con todo esto. Mire, vamos a leer el versículo 26 al versículo 31. Los últimos versículos que nos describen lo que ocurrió con Saulo de Tarso después de su conversión, ¿verdad? Vimos 4 características en la vida de Saulo, en el versículo 20 al 25, el sábado. Vimos, y a través de esas características, hablamos de la anatomía de los discípulos de Jesús. Pero mire lo que dice el versículo 26 al 31. ¿Están ahí, hermanos? Dice, cuando llegó a Jerusalén, ¿verdad? Porque se recuerdan, si usted ve el versículo anterior, Saulo de Tarso fue descargado, fue escondido en una canasta y fue bajado del muro con una soga, con una cuerda, porque lo querían matar. Y de ahí se fue de Damasco, se fue a Jerusalén. Y dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero dice que todos le tenían miedo, dice, y con razón, no creyendo que fuese discípulo. Entonces dice Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Porque hay que tener valor, hermanos, para hablar en el nombre de Jesús. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos, dice, procuraban matarle. No solamente los judíos allá en Damasco, pero ahora aquí en Jerusalén los griegos también, dice que procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, dice que le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, vamos a llamarle a este mensaje ¿cómo crece un discípulo? ¿Cuál es el nombre, hermanos? ¿Cómo crece un discípulo? ¿Cómo se desarrolla un discípulo? ¿Cómo avanza un discípulo? ¿Cómo crece? ¿Cómo se desarrolla un discípulo? ¿Cómo crece un discípulo? Y vamos a ver aquí en estos versículos 3 características en estos versículos. Hermanos, porque cada creyente, cada hombre, cada mujer que se convierte a Jesucristo, pues viene a ser un discípulo, ¿verdad?, de Jesús. Y como discípulo, no solamente recibimos el llamamiento para la salvación, pero con la salvación recibimos un llamamiento al ministerio. ¿A qué recibimos llamamiento con la salvación, hermano? Al ministerio. Todos, sin excepción. El llamado a la salvación viene con otro regalo, el llamado al ministerio. Un paréntesis, mi hermano Roberto, me alegro que esté aquí, hermano. Ha venido de visita, ¿verdad? Pero usted de aquí de casa. Y por eso su esposa estaba bien sonriente ahí en la entrada y yo no decía, ¿por qué le pasará hoy, verdad? Pero gloria a Dios, hermano. Entonces, como dice Pablo a Timoteo, quien dice nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces Él nos salva y nos llama con llamamiento santo. Dice, amados, dice el escritor a los hebreos, que han sido participantes del llamamiento celestial. Entonces el Señor nos llama con un llamamiento celestial, nos llama a la salvación y nos llama al ministerio, a todos los creyentes, sin excepción alguna. Entonces, pero Saulo, que se había convertido días atrás, poco tiempo atrás, lo vemos
que desde el principio está predicando el Evangelio. Claro, Saulo conocía las Escrituras, ¿verdad? Él había sido formado desde temprana edad a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Él conocía las Escrituras, pero no las conocía bien. Él necesitaba renovar su conocimiento de las Escrituras, de la ley del Señor, del Antiguo Testamento. Él necesitaba renovar, pero él conocía, y con lo que él ya sabía, él estaba haciendo, como vimos el domingo, su mayor esfuerzo para hacer el ministerio, para compartir las buenas nuevas, para hacer testimonio, para dar testimonio de su Salvador, al que había visto camino a Damasco. Entonces, hermanos, con lo que sabemos, con lo que hemos conocido, con eso debemos de servir al Señor. A veces ponemos muchas excusas, ¿verdad? Y decimos, es que si me pregunta, si me sale un testigo, si me sale un mormón, y si me sale esto, y si me sale lo otro, y si me pregunta, y yo cómo le voy a responder, y ponemos un montón de excusas o de razones por qué nosotros no le hablamos a la gente. Pero con lo que sabemos, Saulo, con lo que él sabía, con lo que entendía, él hizo su mayor esfuerzo para compartir acerca de Jesús. Entonces usted y yo debemos hacer lo mismo, con lo que sabemos, con lo que conocemos, con lo que hemos recibido. Con eso debemos de comenzar y hacerlo, el ministerio que el Señor nos ha dado, de compartir las buenas nuevas. Entonces, hermano, le voy a mencionar tres cosas aquí. Primero, en el versículo 26, mire el versículo 26, lo que dice que hizo Saulo cuando llegó a Jerusalén. Él no dice que fue a ver a la familia. Él, lo más probable, que tenía familia en Jerusalén, ¿verdad? No dice que fue al cine a Jerusalén, o que fue a ver a los amigos. No, cuando llegó a Jerusalén, ¿qué dice que así hizo el hermano? Dice, trataba. A veces hay cosas que no son tan fáciles hacerlas, o cuesta hacerlas, pero él estaba tratando, dice, que trataba de juntarse con los discípulos, porque como dijimos el domingo, los discípulos conviven ¿con quiénes? Con los discípulos. Un discípulo busca a otro discípulo, una discípula busca a otra discípula, y los discípulos se juntan, así como los gatos se juntan con los gatos, y los perritos se juntan con los perritos, ¿verdad? Y el que anda entre los gatos aprende a ¿qué dijimos, hermano? A decir miau, ¿verdad? Y los perritos, ¿a qué aprenden, hermano? Los que andan con los perritos, a ladrar, a ladrar, aprenden los perritos. Los discípulos se juntan con los discípulos. Dice que él, desde que llegó a Jerusalén, trataba, dice, de juntarse con los discípulos. Entonces, lo primero, hermano, para que un discípulo crezca, se desarrolle espiritualmente, y en todo lo que eso significa, los discípulos crecen juntándose con otros discípulos. Ahí crecen los discípulos, cuando se juntan con otros discípulos, cuando tienen comunión con otros discípulos. Los discípulos crecen, los discípulos se desarrollan, los discípulos aprenden. Número uno. Número dos, mire el versículo 28 y el versículo 29. Bueno, ya en el 28 dice que estaba con ellos. En el 26 dice que trataba. En el 28 dice que estaba con ellos en Jerusalén. ¿Y qué hacía, hermano? Entraba y salía. Entraba y salía. O sea, iba y regresaba. Por ejemplo, ¿a qué entraban y salían los discípulos, hermano? Por ejemplo, Pedro y Juan. ¿Qué hacía? ¿A dónde iban todos los días en la tarde Pedro y Juan? A orar al templo. Entonces, entraban y salían, iban y regresaban. Entonces dice que estaba con ellos. Entraba y salía con los discípulos. O sea, donde los discípulos iban, él iba, y cuando los discípulos regresaban, él regresaba con los discípulos, como hoy en la tarde. Hoy salimos y entramos hoy en la tarde,
¿Salimos a dónde? Al parque, salimos y regresamos del parque, ¿verdad? Del Parque Libertad. Libertad es, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, salimos y entonces dice que entraba y salía con los discípulos. Y el 29 dice, y hablaba, dice, con denuedo, o sea, hablaba con valor, hablaba con soltura en el nombre del Señor y disputaba. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué podemos decir de todo eso de que entraba, salía con los discípulos, hablaba acerca de Jesús, o sea, daba testimonio de Jesús, lo hacía con soltura, con valentía, con denuedo, dice, y también dice, disputaba con los griegos. ¿Qué podemos decir de todo eso? Que el discípulo Saulo estaba practicando el ministerio. Entonces los discípulos crecen cuando se junta con otros discípulos. Y los discípulos crecen cuando los discípulos practican el ministerio. Como nos dijo el hermano Jorge Adrián ayer o antier, ayer nos dijo, vamos a ir al parque, nos dijo, mañana, o sea hoy, ¿verdad? Vamos a ir al parque. Pero no se preocupe, dijo él, porque hay un ministerio que todos los que estamos aquí podemos hacer. ¿Cómo es que se llama eso? El ministerio del bulto, dice. El ministerio del bulto, así es, ¿verdad, hermano Frank? Del bulto. Entonces todo hacer bulto ahí, ¿verdad? Porque gente llama gente. Si ustedes ponen así en el Parque Libertad, al rato alguien se va a llegar a poner a la par suya a ver si hacer lo mismo, ¿verdad? Porque vamos curiosos. Entonces dijo, vamos a ir a todos a hacer bulto ahí para que la gente piense que hay algo importante ahí. Claro, es algo importante, pero para que la gente piense que es algo importante y entonces vamos a hacer bulto ahí y que otra gente se acerque. Y después vamos a hablarle personalmente a las personas que estén ahí como lo hicimos hoy. Entonces, pero al ir, quizás, bueno, yo creo que todos nos subimos en la caja roja, ¿verdad? Solo yo no me subí, creo. Entonces, todos los que fueron, la mayoría se subieron en la caja roja, hicieron algo. Pero con solo ir y estar ahí, estar escuchando, estar viendo. Vale, le voy a poner un ejemplo aquí del culto bien sencillo, pero nadie se vaya a molestar, ¿verdad? De los que pasan a orar. Entonces a veces le decimos, hermano, puede orar por las ofrendas. Y entonces le decimos, pero mire, lo vamos a hacer así, queremos que lo haga así. Por ejemplo, no va a hablarle a los hermanos por decir algo, sino que ora de una vez. Y entonces cuando pasa el hermano aquí, ¿qué cree que hace? Le habla. Mire, solo ore. O no abra la Biblia, solo va a orar, porque a veces decimos, va a pasar a orar y en vez de orar, predica el hermano. No, era orar, pero el hermano predicó y después cuando oró, no oró, solo ni oró. Me recuerdo un hermano hace tiempo, decimos, hermano, ¿puede orar por las ofrendas? Y entonces el hermano pasó y entonces leyó un versículo y comenzó a predicar. Y no oró. ¿Sí es? ¿Verdad? Eso pasa. Porque no agarramos la onda, como decimos. Entonces, pero cuando uno está practicando, está en el lugar, viendo cómo lo hacen los demás, un discípulo está aprendiendo, está practicando, se le quita el temor. ¿Por qué el hermano Jorge nos puso a todos a que nos subiéramos en la caja? Para que se nos quitara ¿qué? El miedo. Y nos subimos ahí para quitar el miedo. Y uno va botando el miedo y esas cosas, porque uno va a crecer practicando, pero está bien, no hay problema, porque todos nos equivocamos. No digo esto para decir que desde la primera vez lo tenemos que hacer perfecto, no, al contrario, para decir que cuando uno comienza a hacer algo, uno cree que lo va a hacer bien o que uno ya lo sabe hacer, pero
uno necesita hacerlo, practicarlo para entonces llegar a hacerlo bien. Uno no hace bien las cosas desde el principio, nada lo hace uno bien desde el principio, ¿verdad? Uno no necesita practicar, hacerlo. Y la única manera de crecer es haciéndolo, practicándolo. Y si uno no lo hace, si uno no lo practica, no va a crecer. Y número 3, hermanos, miren, el versículo 30. Número 3, versículo 30. Bueno, dice que lo querían matar, y cuando los hermanos supieron esto, dice que ellos lo llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Tarso era la ciudad de origen de Saulo, era Saulo de Tarso. Tarso era la ciudad donde Saulo había nacido y lo enviaron allá. ¿Por qué lo enviaron los hermanos allá? Porque era el lugar que ellos pensaron que era más seguro para él, donde estaba la familia, la gente que lo conocía. Y entonces Saulo estuvo en Tarso, aparentemente, vamos a decir, ¿quién se recuerda cuánto tiempo estuvo después de eso, cuánto tiempo estuvo Saulo en Tarso? Más o menos. ¿Quién sabe? 8 años, 3 meses. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vale, vamos a leer, vamos a hacer hoy algo que no hacemos normalmente, vamos a hacerlo al revés. Vamos a describir un poco este punto. Quiero que leamos 2 versículos. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer esos 2 pasajes. Y vamos a decir qué es lo tercero que necesita un discípulo para crecer. Para crecer. Entonces, por ejemplo, hoy que vamos a tener viajes misioneros constantemente con la ayuda del Señor. Bueno, este fin de semana van a Nicaragua un grupo, ¿verdad, hermanos? Va un grupo con los hermanos Juan, va un grupo a Nicaragua. Entonces, vamos a orar por eso. Va un grupo. Entonces, ¿quiénes son los que hacen esos viajes? Los discípulos. Y van otros discípulos. Y en esos viajes uno va a aprender, va a crecer, ¿verdad? Y entonces en agosto vamos a hacer otro viaje a Nicaragua. El otro fin de semana, no el siguiente, va el hermano Lucas con el hermano José y otros hermanos van a Guatemala. Y van a ir a servir allá, y al hacer eso van a aprender, van a practicar, vamos a crecer, ¿verdad? Ahora aquí hay otro punto más. Mire, le voy a leer esto, vamos a leer estos 2 versículos y vamos a descubrir aquí qué pasó en ese tiempo que Saulo estuvo en Jerusalén. Digo, en Tarso, que lo llevaron de Jerusalén y lo llevaron para allá. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Dice, después, pasados, ¿cuánto? 14 años. Dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Otra vez. ¿Por qué dice otra vez? Porque ya había ido antes, ¿verdad? Obviamente. ¿Y cuándo había ido? Cuando se convirtió, donde estamos en Hechos. Saulo está hablando aquí de ya cuando estaba él convertido. Y él la primera vez que fue a Jerusalén convertido es aquí donde estamos en Hechos 9, versículo 26 que leímos. Fue la primera vez convertido que fue a Jerusalén. Pero dice aquí, él está contando parte de su testimonio y dice, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué pasó? Bueno, Pablo fue después de esos 14 años a Jerusalén, fue con Tito y dice que, claro, los 14 años no es que no estuvo todo ese tiempo exactamente en Tarso, pero después de esta vez en Jerusalén, esa fue la siguiente vez que fue. Pero ¿qué había pasado en esos 14 años antes de que él regresara? ¿Qué recibió Pablo? Dice que recibió una revelación.
Y él le compartió a los apóstoles allá en Jerusalén, a los líderes, a los principales en Jerusalén, lo que él había recibido para que ellos chequearan si estaba correcto, si estaba bien, si no había ninguna contradicción, lo que él entendía ahora de la palabra del Señor. Ya tenía un entendimiento más amplio, un entendimiento mayor de la palabra del Señor después de estos 14 años. Y él va y le dice lo que él iba a predicar, lo que él estaba predicando, dice. Dice, para no correr o haber corrido en vano, para que lo que yo iba a predicar no fuera algo equivocado y fuera en vano, dice, yo les puse en privado, fui a los que tenían reputación, dice, les compartí el evangelio que predicaba él entre los gentiles, el evangelio de la gracia, le llamamos algunos. Entonces, pero digamos en todo ese tiempo, Pablo estuvo aprendiendo, estuvo recibiendo revelación del Señor y estuvo revisando y escudriñando las escrituras en ese tiempo, y después de esos 14 años Pablo tiene otro entendimiento de las escrituras. Amén, hermano. Ahora completemos la idea. 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace ¿cuánto? 14 años, dice también. O sea, se está refiriendo al mismo tiempo. Conozco a un hombre, dice, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre, dice, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, en otras palabras, hermano, Pablo le escribe a los de Éfeso y les dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, ¿qué pasó ese tiempo? Dice, los discípulos, los hermanos en Jerusalén tomaron a Saulo, como lo querían matar, lo llevaron de regreso a Tarso y allá estuvo un tiempo. ¿Y qué ocurrió en ese tiempo que él estuvo en Tarso? Dijéramos que él tuvo un retiro espiritual. Ese tiempo fue un tiempo como de retiro espiritual para Saulo. Él estuvo allá, como dijéramos, en el instituto bíblico, estuvo esos años. Saulo estuvo preparándose, Dios le estuvo dando revelación, Dios se le apareció al punto que dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero Pablo en ese tiempo tuvo revelaciones especiales de parte de Dios, y entonces él llegó a tener una comprensión distinta de la que él tenía de las escrituras. Ahora hagamos de eso una aplicación, porque ¿cómo crece un discípulo? Estamos diciendo. Bueno, un discípulo crece cuando está en comunión con Dios. Un discípulo crece cuando se prepara en las escrituras, cuando va al instituto bíblico, cuando se mete con Dios, como decimos. Entonces el discípulo crece. El discípulo no va a crecer yendo al cine, hermano. Yo no digo que ir al cine sea malo o pecado, pero no va a crecer mucho un discípulo yendo al cine, sinceramente. Pero si va al instituto el discípulo, sí va a crecer. Si un discípulo estudia la palabra, si un discípulo se dedica a la oración, o sea, a buscar la comunión con Dios, ese discípulo va a crecer. El discípulo va a crecer en comunión con Dios, en comunión con la palabra de Dios. Un discípulo va a crecer cuando está en oración, cuando busca la comunión con Dios. Y ese tiempo para Pablo, en el plan de Dios y en la formación de Dios para Saulo de Tarso, ese tiempo Dios lo usó para traerle revelación, para cambiar su mentalidad. Hermanos, necesitamos cambiar la mentalidad constantemente. Pero mire las circunstancias, porque aquí podemos hacer aplicaciones a nuestras vidas. Las circunstancias llevaron a Saulo de regreso a su casa, a su ciudad.
Yo no sé qué circunstancias tendremos cada uno de nosotros. A veces nos quedamos sin trabajo por decir algo. Y entonces, ¿y qué hace el hermano cuando se queda sin trabajo? Nada, como no estoy trabajando, dice. Pero es un hermano, es un discípulo. ¿Qué debería de hacer? Estamos hablando de las circunstancias. Si me quedo sin trabajo, ¿qué debería de hacer, hermano, si soy un discípulo? ¿Ah? Aprovechar el tiempo para ¿qué? Para meterme ¿con quién? Con Dios. Para meterme con Dios. Si me enfermo, me da una enfermedad y cualquier cosa, bueno, con chikungunya está difícil, ¿verdad? Porque los dolores son tremendos, pero digamos algo que por lo menos le permite leer y usted tiene que pasar 15 días en su casa, ahí guardado. Es un tiempo para qué, hermano. Se quebró la pierna, ¿verdad? Y está ahí que no se puede ni mover. Es un tiempo para qué? Para un discípulo. Para meterse con Dios, para escudriñar la Escritura, para buscar el rostro del Señor, para estudiar la palabra. Y así, circunstancias, yo no sé, las circunstancias que cada uno podamos tener, las circunstancias cambian, hoy son de una forma, mañana son de otra, pero el punto es que hay momentos que Dios los trae a nuestras vidas y Él quiere usar esos tiempos para que nosotros crezcamos como discípulos de Él. Amén, hermano. ¿Me doy a entender, hermano? Para que nos metamos en la palabra, para que nos metamos en oración y Él traer renovación. Saulo de Tarso, él era sumamente instruido en las Escrituras cuando él se convirtió, pero él no conocía las Escrituras, pero no conocía a Jesús, ni conocía al Dios de las Escrituras. Pero en esos 14 años, Pablo recibió revelación, recibió renovación. Y esto es algo que todos nosotros, y especialmente como líderes, imagínense como pastores, como líderes, cada uno de nosotros debemos estarnos renovando, dice Romanos capítulo 12, versículo 1, renovándonos en nuestra mente, porque nuestro corazón es inclinado al mal, y uno constantemente se está desviando. Por eso los reformadores dijeron, siempre reformando, dijeron ellos. Quería decir, siempre vamos a revisar lo que hacemos, lo que pensamos a la luz de la Escritura para volvernos al camino recto, al camino correcto. Entonces, un discípulo crece, hermanos, cuando se prepara en la palabra, cuando se mete con Dios en la oración. Pero lo primero que dijimos, hermanos, es que un discípulo crece cuando convive, cuando tiene comunión con otros discípulos. Y solo quiero mencionar un par de cosas de eso. Dice que Saulo trataba, pero para Saulo fue fácil, hermanos, tener comunión con los discípulos en Jerusalén. ¿Fue fácil o fue difícil? Fue difícil. ¿Por qué? Porque los discípulos, los hermanos en Jerusalén tenían miedo, tenían temores. Ellos tenían desconfianza. Ellos tenían prejuicios. Y cuando ellos pensaban en Saulo de Tarso, cuando ellos pensaban en Saulo, no podían pensar en un hermano, en un discípulo de Jesús. Ellos pensaban en Saulo como un blasfemo. Ellos pensaban en Saulo como un perseguidor, como alguien que los quería matar. Y les costaba a ellos aceptarlo en su comunión, porque tenían todos esos prejuicios. Y hermanos, cuando venimos al Señor y venimos a la iglesia, y en cualquier iglesia donde estemos, la gente va a tener, o alguien va a tener prejuicios con nosotros. No es fácil tener comunión con los demás. Eso es de las cosas más difíciles. Pero ¿sabe qué ocurre normalmente? Por causa del orgullo del ser humano, que con una mala mirada que nos hacen en un lugar, porque creemos que somos monedita de oro, ¿verdad? Porque creemos, a saber que nos creemos y entonces, ya no me meto yo ahí porque me vieron mal. Imagínense si Saulo hubiera dicho eso, hermano. ¿Qué hubiera pasado con Saulo? A saber qué hubiera pasado. Pero Saulo, las malas miradas que le hicieron cuando él llegó a Jerusalén no le detuvo.
Él quería estar ¿con quién? Con los discípulos, porque él sabía que era un discípulo. La gente tenía prejuicios de él, la gente lo miraba mal, la gente hablaba mal de él, lo querían matar, los mismos hermanos no lo aceptaban, pero a Saulo no le importó todo eso porque él era un discípulo, su vida había sido transformada, ahora era una nueva persona y él sabía que su lugar como discípulo de Jesús era ¿con quiénes? Con los discípulos de Jesús. Y él luchó para ser aceptado entre ellos, hasta que fue aceptado entre ellos. Y según se ve en el Nuevo Testamento, algunos como que nunca quizás lo llegaron a aceptar. Pero él eso no lo detuvo. Entonces yo no sé, hermanos, si alguno de nosotros sufrimos de esas cosas todavía. Pero usted no le haga caso si alguien lo mira mal o alguien piensa mal. ¿Y usted por qué? Por eso es importante los grupos pequeños, hermanos. ¿Y cuáles son las razones que dan los hermanos ya antiguos? No solo aquí, sino eso en todas partes. Y si usted, ¿por qué no va a un grupo pequeño? Ay, es que hay mucho problema, hermano. Claro, porque convivir con otros es difícil. Acercarse a las otras personas es difícil. Algunos somos cuerpoespines, otros somos rinocerontes, como dice el curso de pareja, ¿verdad? Entonces, cuando usted se acerca a un cuerpoespín, ¿qué le pasa? Lo puya. Y cuando se acerca a un rinoceronte, se lo pasa llevando. Entonces, tener comunión es difícil. Pero ¿dónde van a crecer los discípulos? Juntándose con otros discípulos. Amén, hermano. Entonces no hay excusa. Ay, que ahí me miran mal, es que ahí no sé qué, es que no sé qué, es que ni me saludaron. Eso es orgullo. Y así dígale usted, eso es orgullo, hermano, vení, voy a orar por vos, dígale usted. No le acepte, porque a veces, ay, sí, tenés razón, niña, le dice. Así lo miran a uno, es que no sé qué. No, hermano, eso es orgullo. Dice que Saulo trataba y hasta que lo aceptaron, y andaba y salía y entraba con ellos. Ahora, lo tercero, hermano, que era lo segundo que mencioné, yo quisiera invitar a Jorge Adrián que venga aquí con su caja roja, porque lo tercero, hermano, es la práctica. La práctica. Necesitamos practicar. Necesitamos practicar y él nos va a explicar, nos va a dar un resumen de lo que vimos lunes y martes. Imagínense qué bueno es el Señor, hermano. No levante la mano cuántos no vinieron el lunes y el martes, pero la sangre de Cristo los limpia de todo pecado de ustedes, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se perdieron algo tan lindo. Todo lo que estuvimos aquí nos motivó el Señor, ¿verdad? Entonces, pero el Señor es tan bueno, hermano, porque Él nos quiere usar, ¿verdad? A todos. Entonces, como estamos hoy aquí, hoy nos va a dar el Señor una cápsula. Pero el hermano nos va a explicar dónde usted puede ahondar también, ¿verdad? Y forma, Jorge Adrián. Hola, buenas noches. Pues básicamente vamos a resumir lo que vimos en 2 días. En 4 horas lo vamos a ver en 20 minutos. Así que, ánimo. Miren, básicamente aprendimos de cómo